Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? Eh, este video voy a dedicarlo a hacer un resumen muy rápido de todo lo que vimos de la primera parte, de la primera unidad del contenido del curso, que es toda la parte de cinemática. Mm, Vamos a intentar pasar por todos los temas de una manera muy rápida, como para tener una buena retroalimentación y ya ustedes pues podrán utilizar este video para repasar, porque pues por las condiciones en las que estamos avanzando ya mucho en el segundo tema, entonces es posible que varios conceptos y algunos detalles técnicos de la primera parte se nos puedan ir olvidando. ¿Sí? Entonces voy a intentar hacer un resumen rápido. El video es opcional si alguien considera que tiene claros todos los contenidos de la primera parte de cinemática, puede obviar este video. Listo, entonces voy a compartir la pantalla y también lo hago con intención de probar un tablero virtual eh, para ver qué tan bien funciona para las clases. Listo. Entonces, ahí estoy compartiendo la pantalla. Bueno, aquí podemos ver que el contenido tiene las siguientes temáticas. Son una introducción donde se habla de magnitudes, unidades, sistema métrico decimal y pues análisis dimensional. Luego se habla de vectores y desde la parte 3 hasta la parte 7 se habla de eh, ya lo que es la cinemática como tal, que es el movimiento de una partícula en dos, tres dimensiones, acelerada o sin acelerar. Mm, Están los casos, digamos, más sencillos, que eh, son movimientos como los típicos, como el parabólico, rectilíneo o inclusive circular. Y ya después hay una parte que tal vez es un poquito más compleja, pero es también más completa, que es el movimiento curvilíneo y que es el que contiene la información de todos los tipos de movimientos posibles. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar pues por hablar muy rápido de la primera parte. Bueno, entonces para comenzar, eh, digamos aquí, no se ve, ya. Listo, entonces primero la introducción. Mm, Estoy utilizando el mouse para escribir, mm, entonces también es algo lento la, la redacción y lo que voy a poder hacer aquí en este tablero, pero bueno, vamos a probar. Entonces, acuérdense que hablábamos que para nosotros describir el mundo, el universo, pues en general somos personas que siempre somos seres humanos que siempre estamos comparando, ¿cierto? Y cuando hacemos comparaciones de qué cosa es más grande, qué es más pequeño, qué es más caliente, qué pesa más, es necesario pensar en unidades de medida, ¿cierto? Hacer mediciones y para eso nos tenemos que remitir a lo que actualmente utiliza el sistema internacional, que es asignar unas unidades de medición a ciertas magnitudes. Las magnitudes que más nos importan en cinemática son, y en general en toda la física mecánica, son la longitud, mm, que la vamos a llamar con L, el tiempo y la masa. Claro, hay otras magnitudes también importantes, como lo es la corriente eléctrica o la temperatura, etcétera. Pero para hablar del movimiento de algún objeto bajo ciertas condiciones, pues estas son las magnitudes que más nos importan. ¿Sí? Y estas magnitudes tienen asociadas unas unidades. En el sistema internacional, pues la longitud se mide en metros, lo escribimos como m, el tiempo en segundos y la masa en kilogramos. Ya uno puede hacer conversiones, ¿sí? Entre los metros pueden ser kilómetros, centímetros, o inclusive pasarse a otro sistema, como por ejemplo el de pies, yardas, etcétera. Pero nosotros vamos a seguir trabajando siempre en el sistema internacional.
¿sí? Todo eso es en el sistema internacional. Entonces también tenemos que diferenciar que estas cantidades de aquí las llamamos magnitudes y ya estas son las unidades de medición de estas magnitudes. Unidades. Y claro, a partir de estas magnitudes fundamentales podemos generar cualquier otro tipo de magnitud, haciendo composición entre ellas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, de rapidez, por ejemplo, cuando hablamos de rapidez, pues sabemos que la rapidez está relacionada con el cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces van a ser unidades de longitud dividido unidades de tiempo. Y en el sistema internacional, esto corresponderá a metros sobre segundo. Pero esto se puede subir también pues a kilómetros por hora, etc. Por ejemplo, cuando un carro va por la autopista, pues y le aparece un aviso 80, ese 80 significa que usted tiene que llevar una rapidez máxima de 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, y así hay muchos más ejemplos, que el volumen, por ejemplo, el volumen es longitud al cubo, volumen. Serían unidades de longitud al cubo. Y en sistema internacional sería metros al cubo, etcétera. Muchos ejemplos más. Ahora, teniendo claro ya cuáles son las unidades de medición que tenemos, podemos proceder a efectivamente hacer mediciones y poder describir el movimiento de un objeto. Entonces, una de las herramientas más potentes que tenemos, digamos, puede parecer muy inocente, pero en realidad es muy potente, es el análisis dimensional. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con el análisis dimensional? Podemos primero verificar que estamos haciendo una buena descripción del problema. Análisis dimensional. Entonces, con esto podemos verificar que estamos haciendo una buena descripción del problema y además también podemos darnos una idea de cómo deben ser las cantidades que describen algo que me interesa. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto por qué ocurre con el tiempo de caída de un objeto, pues yo debo pensar en qué variables pueden afectar la caída de algo. Entonces, no sé, por ejemplo, este marcador, yo quiero ver qué ocurre con el tiempo de caída, ¿sí? Hablando en una situación de caída libre. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿qué ocurre con este tiempo? Entonces, me lo pregunto, el tiempo de caída libre, por ejemplo, un objeto, y uno dice, bueno, esto debe ser proporcional a qué cosas. Uno podría pensar, bueno, esto puede ser afectado por la gravedad, sí, o sea, esto está acelerando porque su rapidez está cambiando con respecto al tiempo y la aceleración de la caída de un cuerpo, pues es justamente la aceleración gravitacional, que llamamos G. También puede depender, podríamos preguntarnos si depende o no de la masa. Supongamos que no lo sabemos, sí, entonces lo agregamos ahí. Y también podría depender de la altura, que no es lo mismo el tiempo que se demora. Una altura, digamos, pequeña comparada con otra que es mucho más larga, ¿sí? Entonces puede depender también de la altura, o sea, unidades de longitud. Y bueno, como habíamos visto en el curso, esto es, digamos, la propuesta que uno tiene para verificar cómo son eh, digamos, las cantidades físicas que afectan el tiempo de caída. Pero no sabemos qué tantas veces es proporcional el tiempo a, en este caso, la gravedad, la masa o la longitud. Entonces aquí es donde procedemos a agregar unos exponentes, llamémoslo por ejemplo alfa, beta y gamma. Sí, o usted le puede poner A, B, C. Bueno, el nombre no importa. Lo importante es indicar que el tiempo de caída de un objeto puede depender, puede ser proporcional tantas veces a la gravedad, tantas veces
a la masa y tantas veces a la longitud. Claro, pero cuando hacemos análisis dimensional tenemos que darnos cuenta que pues, tiempo debe ser igual a tiempo y por aquí en ninguna parte veo tiempo. Entonces de algún lugar tengo que extraer esa información. Entonces, pues tengo que buscar cuáles de estas cantidades no son fundamentales. La longitud es fundamental, la masa es fundamental, pero la gravedad no lo es. La gravedad, por ser una aceleración, sería un cambio de rapidez con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, que tiene unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. Pero no olvidemos que está elevado a la alfa, entonces debo agregarle el alfa a estas unidades. Por ser una división, pues el exponente se reparte sin ningún problema y estas cantidades ya están, ya son fundamentales, entonces no debo hacerles ningún cambio. Listo, una vez tengo ya todo en magnitudes fundamentales, pues ya puedo ver cuánto valen mis exponentes. Para ponerlo más organizado, para poder hacer el análisis dimensional, porque hay que tener en cuenta que esto está elevado a la 1. Entonces, de cierta forma, las cantidades de masa, de longitud, deben perderse y debe sobrevivir solamente la de tiempo. Entonces, reorganicemos esta expresión. Pues veamos que como S está dividiendo, pues subiría, está en el denominador, sube al numerador, pero ya con un exponente con signo contrario. Y las longitudes, pues los exponentes se suman, entonces quedaría, por ejemplo, longitud alfa más gamma, alfa más gamma, multiplicado por masa a la beta, y recordemos que este va a subir al numerador, pero ya con un exponente negativo, entonces sería menos 2 alfa. Muy bien, entonces, claro, si yo quiero que me quede solamente unidades de tiempo, estas dos se me deben perder. ¿Y cómo hago para que se me pierdan? Pues estos exponentes deben ser exactamente iguales a 0. Entonces, cuando igualo esto a 0 y este lo igualo a 1, para que me quede exactamente igual al que tenemos aquí a la izquierda, entonces obtengo los valores de los exponentes que me van a decir cómo es la dependencia de este tiempo con respecto a estas cantidades que propusimos al comienzo. Entonces, las ecuaciones que obtendríamos sería primero, por ejemplo, que alfa más gamma es igual a 0, beta es igual a 0, y la otra cantidad es que menos 2 alfa es igual a 1, cuidado con el signo menos. Menos 2 alfa igual a 1. Entonces, de esta ecuación ya podemos ver que si despejamos alfa, tenemos ya un valor para alfa. Alfa sería menos un medio. El 2 va al otro lado a dividir y pues el signo menos también pasa al otro lado. Teniendo ya el valor de alfa, pues lo puedo reemplazar en esta primera ecuación y obtener el valor de gamma. Entonces es fácil ver pues que gamma es igual a menos alfa, porque digamos aquí está sumando pasa a restar, y reemplazando el valor de alfa que ya obtuvimos aquí abajo sería menos por menos más, daría un medio. Y pues este resultado aquí ya es obvio, no tenemos nada más para hacer con el valor de beta, vale 0. Entonces, teniendo ya el valor de cada uno de mis exponentes, voy a reemplazarlos en la hipótesis inicial. Entonces así ya obtendríamos que el tiempo de la caída de un objeto es proporcional a qué cosas. La gravedad elevada a la alfa, pero alfa vale menos un medio. La masa elevada a la beta, pero beta vale 0. Y la longitud elevada a la gamma, que vale un medio. Bien, entonces, primer resultado importante, pues bajo las condiciones que propusimos,
ya verificamos que el tiempo efectivamente de caída de un objeto no depende de la masa. No depende de la masa. O sea, que es lo mismo yo soltar este marcador que soltar este cuaderno, y el tiempo de caída no se va a ver afectado por su masa. Ojo, estamos hablando en unas condiciones muy ideales, ¿cierto? Eh, no estamos teniendo en cuenta pues el aire, no estamos teniendo en cuenta la forma del objeto, pero como resultado tenemos aquí que el tiempo de caída no depende de la masa. Y pues si agrupamos estas dos cantidades que sobreviven, ambas están elevadas a la 1/2, sino que esta aquí está negativa. Yo lo único que tengo que hacer es escribirla abajo como denominador y las puedo agrupar. Entonces me queda que el tiempo es proporcional a unidades de longitud sobre unidades de gravedad a la 1/2, que es lo mismo que hablar de la raíz. Entonces sería unidades de longitud sobre unidades de gravedad. Muy bien, aquí tenemos ya un resultado muy importante que acabamos de obtener sin necesidad de saber mucho de física, solamente proponiendo qué cantidades pueden afectar el tiempo de caída de un objeto, y ya podemos hacer un análisis físico a partir del análisis dimensional. Si esta proporcionalidad la cambiamos en igualdad, tendríamos que agregar una constante. Y si en vez de unidades ya empiezo a hablar de variables, entonces le voy a asignar al tiempo una variable llamada t. A la longitud la puedo llamar aquí, por ejemplo, no sé, y, y a la gravedad, pues la puedo llamar g. Ojo, esto va a ser una cantidad constante también, ¿sí? Para los efectos del ejercicio. Entonces, obtendríamos lo siguiente, que el tiempo es igual a una constante que no conozco en este momento ni me interesa. Sí, solamente es una constante para que la proporcionalidad se vuelva una igualdad. De la raíz de altura sobre gravedad. Bien. Ahora, si elevamos ambos lados al cuadrado y despejamos la altura, obtenemos lo siguiente. Que y, siendo la altura, sería igual a ¿qué cosa? Pues elevé ambos lados al cuadrado, ¿sí? Entonces el tiempo me queda al cuadrado, a me queda al cuadrado y la raíz se pierde. Entonces me queda tiempo al cuadrado. La a, que estaba al cuadrado también, que va a estar al cuadrado, baja a dividir. Y esta g, que estaba dividiendo la y, va a subir a multiplicar, pero ya sin la raíz, porque se perdió el elevar al cuadrado. Entonces, pongámoslo aquí. Entonces lo importante es que obtuvimos un resultado que va a ser muy común después, que es que y es, por lo menos, digámoslo así, proporcional al tiempo al cuadrado. Cuando estamos hablando de caída libre, ¿sí? Donde hay unas constantes aquí, unas constantes que me satisfacen la proporcionalidad, pero para el análisis dimensional, pues, con el análisis dimensional obtuvimos ese resultado, que la altura es proporcional al tiempo al cuadrado. Entonces vean con el análisis dimensional todo lo que pudimos obtener a partir de una hipótesis inicial. Bien, listo. Entonces, eso es una buena forma de hacer un análisis dimensional. No solo sirve para eso, sino que también sirve para verificar, por ejemplo, que las ecuaciones que estamos utilizando están bien. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando de, digamos, la posición de un objeto, dependiente del tiempo, y yo podría imaginarme, bueno, hay tres cantidades muy importantes en la cinemática que son la aceleración, la velocidad y la posición. Entonces, en general, mis ecuaciones van a tener esas tres cantidades. Entonces, yo podría decir, listo, mi posición puede depender de la posición inicial, también puede depender de la velocidad inicial que haya tenido, bueno, en este caso estoy escribiendo una rapidez, y de la aceleración que tenga. Entonces, eso es un caso, pues, como de un movimiento unidimensional en un solo eje, que lo llamamos X. Y yo digo, bueno, esto puede ser la suma de estas tres cosas, pero dimensionalmente esto no tiene sentido. Yo no puedo sumar algo en metros con algo
en metros por segundo con algo en metros por segundo cuadrado. Tengo que arreglarlo dimensionalmente. Entonces, para eso también me sirve el análisis dimensional. Yo sé que si mi posición está escrita en metros, las cosas que sume deben estar en metros. Efectivamente, la primera ya está en metros, una posición inicial está en metros. La rapidez inicial, bueno, aquí está en metros por segundo. Entonces, tenemos que eliminar, este segundos de aquí para que la ecuación sea consistente dimensionalmente. Es decir, que será necesario multiplicarle algo con segundos. Por eso es que luego aquí ya, luego va a venir una variable de tiempo y que me arregla las dimensiones. Sí, una rapidez por el tiempo, me va a quedar metros por segundos, y estas dos cantidades de aquí se me van a cancelar y me quedan metros. Y lo mismo aquí, la aceleración está en metros por segundo al cuadrado, entonces por ende tendré que multiplicarle algo en segundos al cuadrado, y aquí va a haber algo de una variable de tiempo, pero al cuadrado, lo cual me va a solucionar el problema de las dimensiones y va a permitir que esté sumando metros, metros, metros. Ojo, ojo, porque ya después cuando uno hace pues una descripción completa de eso, se da cuenta que aquí falta el sobre 2. O sea, aquí solamente les quise mostrar más o menos cómo se puede ver esto dimensionalmente, pero no significa que solamente se multiplica la variable. Hay veces puede haber alguna constante que sea necesaria, y esa constante sin dimensiones me va a dar una buena descripción de, en este caso, la posición. ¿Sí? Vean que del análisis que hicimos ahorita, este de aquí, obtuvimos que en un movimiento acelerado, que en este caso era un movimiento pues de caída libre, definitivamente es acelerado, porque pues la rapidez de este objeto está cambiando en el tiempo, entonces es acelerado. Y cuando tenemos un movimiento acelerado con aceleración constante, ¿sí?, que en este caso sería la gravitacional, pues vemos que la posición es proporcional al tiempo al cuadrado, lo cual se puede ver aquí también. Cuando tenemos un movimiento con aceleración constante, pues este va a ser proporcional al tiempo al cuadrado. También hay una parte lineal pues que aporta, pero vean que el análisis dimensional me permite aclarar todos estos detalles. Muy bien. Veamos qué más contenido había. Entonces aquí ya quedaría evacuada la primera parte. Lo de las cifras significativas ya es algo pues más técnico, de ver cuándo se aproxima, cuándo no, cuántos decimales me importan, pero digamos, para efectos prácticos voy a evadir esa parte. ¿Sí? De igual manera es algo sencillo que se puede buscar en internet. Ok. Luego viene la parte de vectores. Bueno, lo que nos interesa en este momento de vectores principalmente es cómo se suman, cómo se restan y cómo se descomponen. Lo que son los productos entre ellos, ya sea el producto escalar o el producto vectorial, serán mucho más importantes en la segunda parte de dinámica. Entonces solamente va a recordar cómo es la suma, la resta y cómo se descompone. Muy bien, entonces vámonos aquí a una segunda parte. Separemos aquí el tablero. Entonces, aquí, vectores. Entonces, si hablamos con rigor matemático, uno podría decir, listo, un vector es un elemento que pertenece a un espacio vectorial, y el espacio vectorial tiene unas operaciones internas, y bueno, sí, pero para efectos prácticos, lo que nos interesa aquí es entender que el vector es un segmento de línea dirigido, sí, así lo propone el Kleppner, y me parece pues que es una manera correcta de verlo para efectos técnicos, sí. Entonces, un segmento de línea, ojo, en un espacio que para nosotros va a ser el espacio de un espacio tridimensional o dosdimensional, con unas rectas con números reales, ¿sí? Entonces, pero generalmente los representamos pilas, eso es una representación pictórica, y son flechas. Bueno, creo que aquí esto me permite hacer flechitas. Vamos a ver. Flechas. Sí, me queda más bonita, ok. Entonces, eso sería un vector, y al vector uno le pone un nombre.
Entonces le podemos poner el nombre, no sé, pongámosle A, por ejemplo. Y hay varias notaciones. Una forma es ponerle una flechita encima. Otra forma que utilizan otros libros es ponerlo en negrita. ¿Sí? Ponerlo en negrita, pero vean todo lo que me demoro. Y hay otra forma que es ponerle dos rayitas. Y los tres serían notaciones pues, de vectores. O inclusive habrá otras, habrá libros que no ponen la flecha, pero están especificando que hablan de vectores, etc. Ahora, estos vectores se pueden sumar geométricamente. Para sumarlos geométricamente, lo único que hay que hacer es, pues si yo quiero sumar, por ejemplo, estos dos vectores, llamemos que este es A. Le voy a poner aquí la rayita, listo, me queda como más rápido. Y ese se llama B. Si yo quiero sumar estos dos vectores, pues lo único que tengo que hacer es pensar, hay dos métodos muy comunes, que se llama el método de unir cola con cabeza, o el otro que es el del paralelogramo. Pero son exactamente lo mismo, se obtiene pues el mismo resultado. Entonces lo único que tengo que hacer es juntar la cabeza de uno con la cola de otro. Por ser una suma, pues el orden aquí no va a importar mucho. Entonces, por ejemplo, yo quería ver A más B, tomo A aquí y luego tomo B. Déjenme ponerlo aquí. Digamos, aquí está A y aquí está B. ¿Sí? Entonces, la suma, ¿qué sería la suma? Solamente unir la cola de uno con la cabeza del otro. Y ese sería el resultado de la suma, A más B. Creo que esto es ya algo pues que nos queda muy claro a todos, que hemos hecho ya muchas veces. A, este es B. Entonces ese sería el resultado de la suma A más B. Suma vectorial, A más B. Y el método del paralelogramo, pues lo único que tendría que hacer es tomar los dos vectores y hacer una recta, unas líneas paralelas, de tal forma que se me forme un paralelogramo y con eso obtengo la suma. Entonces aquí tengo A, tengo B. Lo único que tengo que hacer es hacer una línea paralela a ambas que se junten y ya uno los extremos. Si estos dos vértices los uniría partiendo desde donde junté los dos vectores hasta el punto donde se unen las dos rectas paralelas a los vectores. Y ya obtendría antes si este es A y este es B. Ahí me quedó un poquito más levantado B, no importa, aquí se entiende. Entonces ese sería el resultado de A más B. Y la resta, pues la resta es una suma, sino que con un signo negativo. Lo único que tengo que hacer es invertir el sentido de uno de mis vectores, el cual tenga el signo negativo, y efectuar la suma tal como lo hicimos acá. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, cuánto da A menos B, es lo mismo que decir A más menos B. O sea, que es sumar el vector A con el vector menos B. ¿Y qué es el vector menos B? Tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero se cambia el sentido, entonces la flecha ya va a estar al otro lado. Y pues la suma solamente es juntar los vectores tal como hicimos ahorita. Lo voy a hacer con el método de cola-cabeza, o cabeza-cola, pues como le llamen. Entonces, solamente sería tomar A, tomémoslo aquí por ejemplo, y menos B. Y las que menos B va a ser exactamente igual a este en magnitud y sentido, solo que la flecha va a estar hacia el otro lado. Entonces se va a ver ya de esta manera. Bien. Entonces, este sería A, este sería menos B, pero los estoy sumando, entonces solamente es juntar cola con cabeza. Uy, qué fea. Así, listo. Y ya, muy sencillo. O la otra forma que hay para ver con el método del paralelogramo sería utilizando este paralelogramo de acá, pero en vez de juntar los vértices de donde se juntan los vectores y donde se juntaron las rectas,
sería juntar cabeza con cabeza. Sí, entonces solamente sería tomar cada uno de los vectores sin cambiarle sentido ni nada, dejarlos positivos, A, B, hacer el paralelogramo, es una recta paralela a A, una recta paralela a B, pero ya juntar las cabezas. Ya usted verá cuál método utiliza. ¿Sí? Eso, lo importante es que le dé un buen resultado. Y vean que pues, se obtiene el mismo vector. Aquí pues porque dice muy torcido B, pero se está obteniendo el mismo vector. Listo. Sería A, este es B. Y esta sería la resta. A menos B. Bien. Ya si tienen problemas pensando como en el sentido que debe tener esta línea, pues lo pueden pensar así, como partiendo desde el que está negativo hacia el que está positivo. O simplemente lo hacen de esta manera como está acá, me parece que es muy sencilla, muy intuitiva. Es entender que la resta también es una suma. Muy bien. Ahora, ya la otra forma que hay es hacer la descomposición. Entonces, los vectores yo los puedo, digo, como vamos aquí con el tablero. Bien. Podemos descomponerlos. La descomposición para nosotros va a ser súper importante. Se ve mucho, por ejemplo, cuando tenemos en un movimiento parabólico, cuando tenemos una velocidad inicial, vamos a ver que es necesario pues descomponerla en los ejes X y Y para ver cuál es la velocidad en X y la velocidad en Y inicial. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de fuerzas, eh, cuando queremos ver qué tanta fuerza hay en un eje y en otro para ver hacia dónde son las aceleraciones, etc. Es descomponer es un método que vamos a utilizar demasiado. ¿Cómo se descompone? Muy sencillo. Entonces, si yo tengo un plano cartesiano o un sistema coordenado, que normalmente llaman X y Y, sí, pero pues no es necesario ponerle esos nombres, pero es como la convención. Este sería X, Y, por ejemplo. Entonces, hacia aquí positivos y hacia arriba también positivos y hacia los lados contrarios pues, serían valores negativos de los números reales. Entonces, yo puedo acomodar aquí mis vectores A y B. Los voy a poner ya de este color azulito. Entonces, si tengo por ejemplo, aquí A y supongamos que aquí está B, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Simplemente, vamos a poner los nombres A y ese sería B. Entonces, lo que tengo que hacer es, pues, recordemos pues de álgebra lineal que hay unos vectores unitarios en ese sistema coordenado que se llaman I y J normalmente. Ese sería aquí un vector unitario, I, y se le pone normalmente con un gorrito, y aquí sería J. ¿Qué es un vector unitario? Un vector cuya magnitud es 1. ¿Sí? Entonces la magnitud de este vector, el tamaño de este vector en este sistema es 1. Pero, ¿qué hay de importante entre I y J? Que I y J, aparte de ser unitarios, son perpendiculares. Entonces, se llama que ellos son una base. Sí, ellos son una base que me generan todo mi espacio, en este caso 2-dimensional. ¿Y qué significa que generen? Cuando generan es porque a partir de ellos yo puedo generar cualquier otro vector, haciendo combinaciones lineales entre estos dos, multiplicándoles cosas. Entonces, por ejemplo, A, vector A, va a ser una componente en X por el vector unitario Y más una componente en Y por el vector unitario J. Entonces aquí podemos ver que el vector A fue generado por los vectores unitarios Y y J. Y lo mismo pasa con B. Tiene una componente en X, en la dirección Y, y una componente en Y, en la dirección J. Bien, ahora los signos pues ya dependerán en qué región, en qué cuadrante estemos del sistema coordenado. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es descomponer. ¿Y cómo se descompone? Haciendo
proyecciones sobre los ejes, como si estuviéramos armando otros paralelogramos, pero eh, sí, haciendo como unos paralelogramos, unas rectas paralelas a mis ejes coordenados, a X y Y. Entonces, esta parte de aquí corresponderá a la componente en X de A y esta parte de aquí corresponderá a la componente en Y de A. Creo que hice muy feo. Aquí está la componente en Y. Déjenme, yo le hago aquí esto una rayita. Sería AY. Y para B, pues también tenemos la componente en X, sería BX, y la componente en Y, entonces aquí estaría BY. Bien, entonces aquí acabamos de descomponer en nuestro sistema coordenado dos vectores A y B. ¿Y cómo se sumarían? Pues sumando componente a componente. Entonces, si los quiero sumar, pues solamente sería sumar AX más BX, pilas que aquí va a haber un signo negativo debido al sentido contrario, pues, dentro de X. Y aquí sería AY más BY. Ok. Entonces, si estamos hablando de estos vectores, pues también sería bueno agregarle aquí un menos a este de aquí. Supongamos pues que los valores de AX, AY, BX y BY son positivos, entonces dejémosle los signos a los vectores unitarios, ¿sí? Entonces aquí serían menos I, ¿sí? Aquí va en la parte negativa, la parte de B. Menos I. Entonces si los quiero sumar, supongamos que los estoy sumando, si los estoy sumando, entonces A más B sería, en I sería AX, en este caso menos BX, porque pues está negativo, todo esto en I, más AY más BY. J. Entonces ya estas nuevas cantidades, supongamos que el vector resultante de esta suma se llama C, ¿sí? Entonces, pongámoslo aquí, pues, por ejemplo, de este color. Entonces, C sería igual a una componente en X que va a ser exactamente igual a esta, en Y, más una componente en Y que va a ser exactamente igual a esta, J. Y si yo tomo estas componentes en X y en Y y las grafico aquí arriba en mi sistema coordenado, me van a coincidir justamente con la suma geométrica, como aprendimos ahorita, de estos dos vectores. Entonces va a ser un vector, yo lo pongo más grueso, que iría por aquí. Puedo hacer como el método del paralelogramo. Y sería un vector que iría por aquí. Y ese sería mi vector C. Bien. Y pues lo mismo para la resta, ya la cosa sería aquí poner un menos y entonces sería esta cantidad menos esta cantidad y luego esta cantidad de y menos esta cantidad de y. Muy bien, listo, ya tenemos como un resumen de lo que son los vectores. Ahora sí, cinemática como tal. Yo veo cuánto tiempo llevamos. No puedo ver el tiempo. Bueno, vamos a esperar a que se me apague el video y si algo pues continúo con otro video. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ya de los tipos de movimiento. Aquí lo proponen de esta manera, movimiento unidimensional, en dos dimensiones y luego movimiento circular. Yo preferiría que tratemos todo de una vez vectorial y de ahí sacar los casos. Sacar el caso, pues, de dos dimensiones y luego el de una dimensión, ver qué pasa cuando se suman las dos, etc. Entonces, yo como voy con ese tablero.
La ventaja de estos tableros es que los puedo, me he cambiado mucho los tamaños. Aquí, esta primera parte me quedó muy pequeña y esta segunda parte me quedó muy grande. Bueno, estos tableros los puedo guardar y luego se los puedo compartir. Entonces, vamos a mis tableros. Y aquí me aparece este primero que fue el que acabé de escribir y que acabamos de explicar. Véalo ahí. Entonces yo se los puedo compartir. Voy a hacer otro tablero para hablar ya de cinemática. ¿Cómo hago? New World. Okay. Muy bien, entonces vámonos para todo el extremo y hablemos de cinemática. Entonces, nosotros en cinemática queremos describir el estado de un sistema de interés, ¿sí? Ya sea el de este marcador, cómo se cae, el de un cuaderno, el de unas llaves, una tractomula, un elefante o lo que sea. En principio, nosotros vamos a utilizar algo que se llama el modelo de partícula. ¿Qué es el modelo de partícula? Es decir, pues para describir el movimiento de este marcador basta con fijar solamente un punto de este marcador y ver cómo se mueve. Y yo ya sé de ahí más o menos cómo se va a mover el resto. Porque pues no, como esto no es un fluido, no es un gas ni nada, entonces todo va a bajar al mismo tiempo, todo se va a mover igual, sí. Hay unas cosas que llaman ligaduras y más adelante veremos que es cuerpo rígido. Todavía no hemos llegado a este tema. Pero como la longitud entre cada uno de los puntos en este marcador es constante, entonces con esa ligadura yo puedo simplemente fijarme en algo que se llama el centro de gravedad, bueno, el centro de masa, perdón, de este objeto, y describiendo su centro de masa, puedo saber cómo se mueve el resto del marcador con respecto a este centro de masa. Eso es en general, y como aquí esas distancias no van a cambiar, entonces me quedo solamente escribiendo el centro de masa y ya tengo una buena descripción de qué va a pasar con el marcador, a menos que me interese hablar de cómo gira y otras situaciones, pero para esta parte cinemática no tenemos que complicarnos tanto. Entonces, empecemos con cinemática. Se ve la parte 3, ¿cierto? Me queda más chévere así. Cinemática. Entonces, para hablar de la cinemática, tenemos que hablar del estado. El estado físico de un sistema, de un objeto de interés. Entonces, el estado es todas las condiciones y la situación física en la que se encuentra mi sistema de interés, según pues el marco de la física que yo esté estudiando. Y ese estado va a estar descrito por unas variables de estado. Entonces, las variables de estado en cinemática principalmente son la posición y la velocidad. En termodinámica pueden ser, por ejemplo, presión, volumen, temperatura, o entropía, volumen, número de partículas, yo no sé. O si estoy hablando de electricidad y magnetismo, de electromagnetismo, las variables de estado serían, por ejemplo, el campo eléctrico y el campo magnético, que me describen cómo es una onda electromagnética. Pero no nos tenemos que ir hasta allá para hablar del movimiento de un objeto desde la física newtoniana que estamos planteando. Solamente es necesario pensar en la posición y la velocidad. Pero vamos a agregarle también la aceleración, porque pues teniendo posición y velocidad podemos deducir aceleración, pero es mejor que la pongamos explícita todo este tiempo para tener una descripción muy clara de lo que estamos estudiando. Entonces, el estado de un sistema va a tener asociadas unas variables de estado que me van a decir cómo es cuál es el estado de mi sistema en diferentes tiempos.
Sí, porque es que el estado de un sistema puede cambiar en el tiempo. Por ejemplo, aquí el estado de este marcador es esta posición. Digamos, si yo fijo un sistema de referencia aquí, entonces sería una posición en Y y una posición en X, y tiene cierta velocidad en ese punto, pero luego, por ejemplo, puede estar acá. Entonces cambió de posición y posiblemente también cambió su velocidad. Entonces vean que el estado de este objeto está cambiando en el tiempo. ¿Quiénes me dicen cómo cambia el estado de este marcador en el tiempo? Su posición y su velocidad. Bien, por eso se le llaman variables de estado. Entonces, nos van a interesar principalmente la aceleración. Vamos a hablar de una vez de manera vectorial. La velocidad y la posición, llamémosla R. Hablamos de vector aceleración, vector velocidad y vector posición. Concentrémonos primero a pensar en esto, en el vector posición. ¿Qué es el vector posición? El vector posición es un vector que siempre parte del origen de mi sistema coordenado y va persiguiendo toda la trayectoria del objeto que me interesa. Entonces, si yo tengo un sistema de referencia dado, un sistema coordenado, y le pongo nombres, puede ser X y Y. Entonces, yo puedo estar pensando, por ejemplo, que este puntico representa el marcador, ¿sí? Y empezó aquí, luego está aquí, luego está más arriba, luego está más arriba, luego está más abajo, etc. Entonces, mi vector posición es aquel vector que siempre está parte del origen, siempre, ponemos aquí flechas, parte del origen y sigue de manera continua la trayectoria de mi partícula. Entonces, si la trayectoria de mi partícula era esta, entonces el vector posición siempre está parándose en la trayectoria. Y vean que este vector posición está cambiando en el tiempo, cambia en el tiempo, o sea, que depende del tiempo. Entonces, de una vez pongámosle la dependencia temporal. Esto depende del tiempo. Está cambiando en el tiempo porque vean que no siempre se quedó igual. Su magnitud está cambiando. Vean, por ejemplo, este vector de aquí como es de largo, o sea que su magnitud cambió. Su dirección cambió, claro, vean el ángulo con respecto al eje horizontal como está cambiando. Entonces aquí tiene esta dirección, luego tiene esta dirección y así. Y su sentido, pues por ende, también va cambiando. Entonces el vector como tal va a depender del tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la velocidad? Pues vamos a entender el vector velocidad como aquel que me va diciendo cómo cambia mi vector posición en el tiempo. Entonces, cuando uno dice que un carro va por la autopista a 30 kilómetros por hora, es porque está avanzando 30 kilómetros cada hora. O sea, siempre estamos viendo cómo va la posición con respecto al tiempo. Por eso se miden kilómetros por hora, metros por segundo, etc. Entonces, yo podría hablar de un cambio de mi vector posición con respecto al tiempo. O que no ha acabado la historia. Y lo mismo podemos pensar con aceleración. Pues, ¿qué sería la aceleración? Si la velocidad es el cambio de la posición, entonces la aceleración va a ser el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Pero aquí tuve un abuso del lenguaje, porque tengo que definirles qué es esta cantidad, delta de R. Entonces, ¿qué es delta de R? Delta de R es lo que se llama desplazamiento. Entonces, si yo tengo, pongo blanco, un sistema coordenado, estamos aquí hablando pues de dos dimensiones, esto es X, esto es Y, y supongamos que el marcador llevó una trayectoria rara, que no sé pues cómo es, pero digamos era una cosa rara, y vino y fue, volvió como una mosca, y empezó aquí y terminó en este punto.
Entonces, mi vector de desplazamiento, lo único que me va a indicar, lo único que me va a dar información es de dónde comenzó la trayectoria y dónde terminó. Toda esta raya, toda esta curva se llama trayectoria. Esa es la trayectoria. La trayectoria. Y el vector posición queda con el inicio y queda con el final. La resta de estos dos vectores es la que me dice cuánto se desplazó, pero no me da información de toda la trayectoria. Entonces, esta resta de aquí, donde este sería un R2, por ejemplo, R2 o final, pongámosle final más bien, RF, y este aquí sería un R inicial. ¿Sí? Definitivamente cambió en el tiempo, vea que el final está muy diferente al inicial. Entonces esta cantidad aquí es la que se llama delta de R, el desplazamiento. Bien, entonces agreguémoslo aquí, desplazamiento. Desplazamiento sería delta de R, que me da solamente información de la posición final y la inicial. Bueno, pilas, porque lo único que me está diciendo es cuánto se desplazó en total. Sí, pero eso es un vector relativo, no me está diciendo como tal cuál fue exactamente la final y la inicial, sino cuánto da la diferencia. ¿Sí? Pero si yo me paro en otro sistema de referencia, ese vector de desplazamiento va a ser exactamente el mismo, no va a cambiar. La resta va a seguir dando lo mismo. Entonces, estoy, aparte que solamente me dice cuánto se desplazó, pierde información de toda la trayectoria. Toda la trayectoria. Entonces, hablando de que eso es un desplazamiento, en realidad, esta cantidad que les dibujé ahorita debe llamarse una velocidad media. Y le voy a poner aquí una raya. Una rayita así, y esa rayita arriba indica pues que es una velocidad media. Y le voy a agregar el vector. Ese sería este vector de aquí. Eso es una velocidad media, que es la razón entre el vector de desplazamiento con respecto al tiempo, que tanto cambió con respecto al tiempo. Y la aceleración de arriba, pues también podríamos entenderla como una aceleración media, porque también solamente son cambios, son deltas. Entonces agreguémosle aquí el vector. Entonces aquí sería la misma idea. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo pues, en el que llegó al final, dividido, menos el tiempo con el que comenzó. ¿Sí? Son deltas. Los deltas, estos cambios son restas. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos obtener información detallada de la trayectoria? Porque aquí la estoy perdiendo. Entonces, cuando quiero obtener información detallada, lo que hago es que el vector de desplazamiento lo voy acortando. Entonces, necesito fijarme en unos puntos que hubo antes. Me fijo en puntos que hubo antes. Entonces, si me fijo en dos puntos muy cercanos, lo que estoy haciendo es el límite cuando estas cantidades ya son muy pequeñas. Bien, entonces sería algo así. Tengo mi sistema coordenado, XY. Tengo una trayectoria. Y ya sí voy a poner la atención a los puntos de la trayectoria. Entonces voy a empezar aquí y luego voy a empezar un poquitico de tiempo después. Sí, a este primer vector le corresponde un tiempo inicial y a este le corresponde un tiempo después. Entonces, lo que en realidad estoy haciendo es tomando el límite cuando el tiempo entre estos dos vectores, el tiempo que transcurre entre estos dos vectores de posición es muy pequeño. Cada vez que yo tomo tiempos, diferencias de tiempo más pequeñas, me voy aproximando más al punto que si yo hago que la diferencia de tiempos es cero, es porque estoy parado en el mismo punto. ¿Sí?
Entonces, cuando hacemos el límite, pongamos aquí lápiz, entonces ya hablemos de los límites. Entonces, a eso es lo que yo voy a llamar velocidad. Ya no media, sino velocidad. Entonces, velocidad, ya sin una rayita, sería el límite cuando mi delta t tiende a 0 de esa razón entre el desplazamiento y el tiempo. Y lo que tenemos aquí es la definición por límite de derivada, o sea que en realidad aquí tenemos la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y asimismo se obtiene la aceleración. Pero ya esta vez derivando la velocidad con respecto al tiempo. Sí, entonces aquí voy a obtener que la aceleración va a ser el límite cuando el delta t tiende a 0 de la velocidad media con respecto al tiempo. Entonces esto va a ser la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Y a partir de aquí yo obtengo todas mis ecuaciones de la cinemática. Entonces vamos a escribirlas más organizadas en otra parte. Entonces saquemos por aquí las ecuaciones de la cinemática. Está muy grande. Estas ecuaciones son, digamos, están escritas aquí de una manera muy general, ¿sí? Donde yo tendría que la aceleración es la derivada de mi velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad sería la derivada de mi vector posición con respecto al tiempo. En general, el resultado de estas derivadas puede depender del tiempo. Entonces yo puedo tener aceleraciones que dependen del tiempo y velocidades que dependen del tiempo. Veanlo también con el análisis dimensional. Si ven aquí esta razón de cambio que tenemos de la velocidad, sería unidades de longitud. Aquí hay unidades de longitud y aquí hay unidades de tiempo. Entonces estamos bien. En sistema internacional, metros por segundo. Vea, vector posición, longitud, con respecto al tiempo, tiempo. Y aquí estamos en unidades de rapidez, bueno, de velocidad, que son unidades de longitud con respecto al tiempo. Y en la parte de abajo tenemos tiempo, o sea que tenemos longitudes sobre tiempos al cuadrado. Estamos bien, estamos hablando de aceleración. Y esto en sistema internacional sería metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces tiene sentido nuestras ecuaciones. Estas son unas ecuaciones diferenciales de la cinemática. ¿Por qué ecuaciones diferenciales? Pues porque hay una igualdad de unas variables con una derivada pues incluida en la ecuación. En este caso una derivada con respecto al tiempo. Ahora, para darle solución a estas ecuaciones, voy a tomar el caso unidimensional para hacerlo más sencillo. El carácter vectorial de esas ecuaciones me permite cogerlo por componentes. Entonces yo sé que el vector aceleración tiene una componente en X, una componente en Y, y en caso de que sea tridimensional, una componente en Z. Y lo mismo la velocidad, tiene componente en X, Y y Z. Entonces puedo, para efectos prácticos, aquí primero hacer el análisis en una dimensión y luego ya lo generalizamos. Entonces tomemos una dimensión. Si tomamos una sola dimensión, por ejemplo en X, las ecuaciones diferenciales serían estas. La aceleración en X sería la derivada con respecto al tiempo del vector, de la componente en X del vector velocidad. Y la velocidad en X sería la derivada de la posición en X con respecto al tiempo. ¿Sí? Para evitar confusiones, escribámoslo aquí abajo. La aceleración es una componente en X, en Y, más una componente Y en J. O
también lo puede escribir de esta forma, ax, ay. Algunos, según la notación, puede escribirse pues ya de manera horizontal o vertical este paréntesis. Sí, puede escribirse también así, ax, ay. Sí, aquí no nos va a afectar mucho pues esta convención. La velocidad sería lo mismo, escribámosla de una vez así, sería bx, by, tiene una componente en y y una componente en j, y el vector posición, eso parece 1b, vector posición, también va a tener componentes en y y en j, xy. Estoy hablando de dos dimensiones, listo, sistemas coordenados de dos dimensiones. Entonces, todas las ecuaciones correspondientes a la componente en x, en y, las voy a hacer con esta parte de arriba, ax, bx y con x. Entonces, aquí, ¿cómo me quedarían las ecuaciones? Como en blanco. Ah. ¿Cómo se solucionan ecuaciones? Bueno, vamos a suponer un caso también. Supongamos que la aceleración es constante. Sí, eso es un caso muy particular. En general, la aceleración puede depender del tiempo, pero muchos de los casos que vamos a estudiar, la aceleración va a ser constante. Entonces, supongamos que es constante. Si es constante, esta ecuación diferencial se puede solucionar por el método de variables separables y vamos a obtener este resultado, que el diferencial de la velocidad en x es igual a la aceleración en x por el diferencial de t. Ojo con lo que voy a decir porque de cierta forma voy en contra del rigor matemático. Es como si este diferencial que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Sí? Si pasara a multiplicar, vean que me queda dbx es igual a ax por dt. Pero es como si en realidad lo que estamos haciendo es que estamos aplicando un método de ecuaciones diferenciales que se llama método de variables separables. Entonces, teniendo esta situación, ya lo único que tenemos que hacer es integrar a ambos lados, teniendo en cuenta cuál es nuestra variable de integración y con eso obtenemos pues cuál es la ecuación para la velocidad en este caso, por ejemplo. Entonces sería solamente integrar a ambos lados x de t y vamos a ponerle los límites de integración. Entonces, si estoy integrando aquí en el tiempo, déjenme, yo agrego también aquí una cosita así como para diferenciar las variables, ¿sí? Para que no confundamos las variables, pero como estamos efectuando la integral, pues el resultado no se va a ver afectado si yo le pongo aquí esta cosita o no. Entonces, el tiempo voy a integrar desde un tiempo inicial hasta un tiempo arbitrario cualquiera. Y por ende, aquí la velocidad va a ir desde una velocidad evaluada en este tiempo inicial, que luego vamos a llamar velocidad inicial, de x sub 0, o de 0x, como sea, hasta una velocidad en x evaluada en este tiempo arbitrario. Entonces vean que hay que tener mucho cuidado con los límites de integración, ¿sí? Yo pongo mis límites de integración según cómo está el tiempo y a partir de él evalúo los límites de integración del otro lado, en este caso de la velocidad. Entonces, vean que aquí la primera integral es muy sencilla porque es la integral de el diferencial de una variable. Entonces, pues ya es obvio que, que el resultado de esta integral va a dar exactamente bx, que le puse esta virgulita, evaluado entre bx0 inicial hasta una velocidad x evaluada en este tiempo. Bien. Igual a la aceleración, acuérdense que dijimos que era constante. Como dijimos que era constante, entonces la podemos sacar de esta integral. Como la sacamos de esta integral, entonces ya solamente me va a quedar la integral otra vez del diferencial de t.
Entonces, la integral del diferencial de algo va a dar justamente esta variable evaluada entre, en este caso, un t inicial y un t arbitrario, un tiempo arbitrario. Entonces, al evaluar solamente es evalúo la variable que hay aquí en los límites de integración que tenía y hago la resta. Entonces, esta variable evaluada aquí va a dar exactamente esa. Menos esta variable evaluada en el límite inferior. Es igual a la aceleración y voy a escribir entre paréntesis la evaluación de t, porque aquí solamente está multiplicando este resultado de la integral. Me quedaría t vergulillita evaluado en t da t, menos t vergulillita evaluado en t0 da t0. Bien, y ya tenemos una de nuestras primeras ecuaciones de la cinemática, que sería que la velocidad en el tiempo es igual a la velocidad inicial. Ya pasé esta cantidad de aquí a sumar, estaba negativo, la paso a sumar, más la aceleración por el tiempo. Como normalmente el tiempo inicial se toma 0, entonces hay veces la ecuación va hasta aquí, ¿sí? Pero si hay un tiempo inicial que es diferente de 0, entonces es bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación para la velocidad dependiente del tiempo para una aceleración constante, ¿sí? El mismo método lo podemos aplicar para hallar la posición, porque vean que integrando la aceleración obtuve la velocidad. Entonces, integrando la velocidad voy a obtener la posición. Solamente es hacer el método de variables separables, integrar ambos lados y verificar el resultado. Entonces, veamos el segundo caso. Ojo, ya que tener en cuenta que esta v sub x, esta velocidad en x, ya es esta que acabamos de hallar, ¿sí? Es que están totalmente relacionadas. Entonces, esta velocidad en x es exactamente esta velocidad en x. Entonces, en realidad ya aquí tengo que utilizar este resultado para esta otra integral. Entonces, hagámoslo aquí a este otro lado. Entonces, otra vez, partamos. Ya sabemos que la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Metros por segundo, kilómetros por hora, etc. Aplico el método de variables separables. Me queda dx es igual a bx de t. Pero pilas que bx ya vale lo que hagamos ahorita. Esto va a ser velocidad inicial en x. Creo que lo escribí al contrario ahorita. El nombre no importa mucho. Más la aceleración en x por t menos t0. Y todo esto por dt. ¿Sí? Lo único que hicimos fue que reemplazamos esta cantidad por la que hallamos ahorita, de x. Y ya lo único que tengo que hacer es integrar a ambos lados. Entonces me quedaría aquí. La integral de dx es igual a la integral de esto de aquí, de x0 más la aceleración por la diferencia de los tiempos por dt. Muy bien, ¿evaluado dónde a dónde? Otra vez, desde un tiempo inicial hasta un tiempo arbitrario, y aquí sería una posición evaluada en el tiempo inicial y una posición evaluada en un tiempo arbitrario. Le ponemos aquí para evitar confusiones. Y ya aquí es muy fácil, solamente va a dar la integral de dx, que es igual a x vergulillita, y le hablamos en esas dos cosas. Entonces, de una vez nos va a quedar la resta. Entonces, x de t menos x0. Sí, vamos a llamar esta cantidad de aquí x0. La posición inicial, es decir, la posición evaluada en el tiempo inicial. Y esto aquí es igual. Cuidado que tengo que repartir aquí velocidad inicial por dt y aceleración por los tiempos por el dt. Entonces, hagamos cada una de las integrales. Me va a quedar desde t0 hasta t de la velocidad inicial en x. Ok, esto me quedó aquí raro. Por dt. Más la aceleración en x por t menos t0
de t, desde t0 hasta t. Muy bien. Entonces ya, ojo, pues ya esta es una cantidad constante, la velocidad evaluada en un tiempo específico, la velocidad inicial, es una constante, lo puedo sacar de la integral y me va a quedar que eso es velocidad inicial por t evaluado entre los límites que pusimos, más la aceleración también la puedo sacar y pues a esta variable la estamos restando por una constante que es el tiempo inicial. Eso no afecta para nada mi integral. Si uno hace un cambio de variable, uno llega fácilmente a este resultado. T menos T0 al cuadrado sobre 2. Voy a poner el 2 aquí a un lado y evalúo entre T0 y T. Bien. Entonces aquí me queda velocidad inicial por, ya me va a quedar la resta de los tiempos, más la aceleración sobre 2 por, y ojo que aquí cometí un pequeño error. Aquí cometí un pequeño error porque debió haber escrito el cambio de variable. ¿Sí? Por acelerar. Entonces aquí va a quedar de esta forma. Si yo llamo una variable u de entre 0 y t menos t0. ¿Sí? Es decir, si yo esta cantidad de aquí adentro la llamo u, el de u va a ser igual al de t. Y cuando cambie los límites obtengo este resultado. Entonces aquí me va a quedar t menos t0 al cuadrado. No me estoy deteniendo mucho en estos detalles porque ya más adelante pues vamos a utilizar ya el resultado solamente, ¿sí? Entonces ya lo único que tengo que hacer es despejar la posición. La posición inicial que está restándose aquí la paso al otro lado a sumar y me queda que la posición en el tiempo va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial por la diferencia de los tiempos más un medio de la aceleración, de ahí salió un medio de la integral por el tiempo al cuadrado. Y obtuvimos ya todas nuestras ecuaciones cinemáticas para el caso de aceleración, constante. Sí, pilas que esta aceleración de aquí es constante. Entonces veamos en panorama qué fue lo que escribimos. Lo único que hicimos fue integramos aceleración, obtuvimos velocidad. Integramos velocidad, obtuvimos posición. Entonces ya podemos escribir como en resumen. Que las ecuaciones de la cinemática para aceleración constante van a ser las siguientes. Más, pongámoslo ya vectorialmente. Ya podemos generalizar esto a vectores. Que la velocidad va a ser igual a... Ojo que esto ya es dependiente del tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de cómo va cambiando en el tiempo. Va a ser igual a ¿qué? A velocidad inicial. Vean que lo tenemos aquí. Velocidad inicial más aceleración por t menos t0. Y el vector posición va a ser igual a ¿qué? Posición inicial, o sea, un vector de posición inicial, más velocidad inicial, un vector de velocidad inicial, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Entonces aquí ya tenemos todas las ecuaciones de la cinemática para el caso de aceleración constante.
Bien. ¿Esto a qué se aplica? A casos muy particulares. Bien. Yo veo cómo voy aquí de tiempo. Bueno, pues no me ha sacado la presentación. Zoom no me ha sacado. Entonces sigamos. Entonces es otro tablero que les puedo compartir. Ya tengo las ecuaciones de la cinemática. Ya lo único que hay que hacer es aplicarlo a casos particulares. Sí, el de caída libre, el de movimiento parabólico, etc. Y para ya el caso de movimiento circular. Entonces vamos a MyBots y abramos un tablero nuevo. La ventaja de que esté grabando esto es que si se cansan pueden pausar el video, descansar y seguir, ¿cierto? Entonces siento que así hay cierta libertad. Ok. ¿Qué casos particulares tenemos? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del caso de... bueno, una cosa que me faltó aclararles. Las ecuaciones que llegamos fueron ya las ecuaciones de movimiento acelerado con aceleración constante. ¿Qué es aceleración? Que esté cambiando la velocidad con respecto al tiempo. Sí, que haya un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Aceleración constante es una aceleración que no cambia en el tiempo. O sea, que es un valor fijo. Sí, que no está cambiando. Que si la aceleración siempre vale 3, es 3, 3, 3 y siempre va a ser 3. O puede ser también 0. Eso es una constante. Y el caso en el que la aceleración es 0 es movimiento uniformemente rectilíneo. Entonces hablemos de esos casos. Entonces, movimiento uniformemente, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Creo que ese es el nombre, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, rectilíneo, no vamos a hablar de curvas ni nada, ¿sí? Unas cosas que se fija en una línea. Y uniformemente acelerado es que la aceleración es constante. Sí, eso es lo que nos está diciendo ese nombre. Pongámoslo aquí, que esto es aceleración constante. Aceleración constante. Pongámosle aquí el vector una vez. Y eso significa rectilíneo, o sea que van rectas. El movimiento pues es algo que está moviendo. Bueno. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues las que obtuvimos ahorita. Las que obtuvimos ahorita. Partimos del hecho de que la aceleración... Partimos del hecho de que la aceleración es el cambio de la rapidez de la velocidad con respecto al tiempo y que la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y a partir de estas dos ecuaciones, con las condiciones iniciales, obtuvimos que, otra vez las voy a escribir, si tengo aceleración constante, mi vector de velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y vector posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vean que es muy fácil verlo aquí. Si yo integro el tiempo me queda t al cuadrado sobre 2. Véalo aquí, t al cuadrado sobre 2. Una constante, la integral de una constante es la variable en la que se integra. Entonces integro en el tiempo, pues me va a quedar la constante por el tiempo. Bien. Listo. Ahora hablemoslo en
una sola dimensión. ¿Sí? Vamos a hablar en el caso unidimensional. Entonces, en el caso unidimensional, lo único que hay que hacer es escribir estas mismas ecuaciones, pero ya sin los vectores. Ya vamos a hablar de componentes. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en una dimensión. Entonces, en una dimensión, las ecuaciones van a ser de esta forma. Que la aceleración es constante, la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. No estoy escribiendo el subíndice X o Y, pues ya se sobreentiende que estoy en uno de los ejes. Ya según el que esté, si me interesa indicar cuál es la variable, el eje en el que estoy, pues lo indico. Y la posición, voy a llamarla X, por ejemplo, si estamos hablando de la dimensión del eje coordenado en X, sería pues la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, si tomamos que el tiempo inicial es 0, las ecuaciones se ven más sencillas. Normalmente pues se toma que este es 0, pero si no, hay que tenerlo en cuenta. Si tomamos que este es 0, las ecuaciones ya van a quedar así. Van a quedar de esta forma. Aquí me queda aceleración por tiempo y aquí me queda tiempo al cuadrado. Sí, solo si este tiempo inicial es igual a 0 segundos. Ok. Ahora, para el caso de movimiento rectilíneo uniforme, pero sin aceleración, en una dimensión uniforme, lo único que estamos tomando es un caso particular del acelerado. ¿Cuál caso particular? Estamos tomando el caso en que la aceleración es exactamente igual a 0, pero sigue siendo una constante. O sea que esto en realidad también es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una aceleración constante, pero que vale 0. Entonces, si la aceleración vale 0, estas ecuaciones se me transforman. La velocidad me va a quedar velocidad inicial más aceleración por tiempo, pero la aceleración vale 0. Entonces se me pierde ese término. Y la posición va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero la aceleración es 0, entonces se me pierde este término acá. Entonces ya estas serían mis ecuaciones. ¿Qué está diciendo esto? Que la velocidad en el tiempo no cambia, es constante. Con la que empezó va a seguir, porque justamente no tiene aceleración. Y la posición solamente va a, pues depende del tiempo y está mediada por qué tan rápido va el objeto. Y ya, si según eso es que tanto va avanzando. Pero vean que esto es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado. Ejemplos, pues un carro va un carro con movimiento rectilíneo uniforme, va con una velocidad de 5 kilómetros por hora, entonces el transcurso de 3 horas, ¿ya dónde estará? Entonces sería utilizar estas ecuaciones. Y acelerado es un carro con una aceleración constante, tiene que decir que es constante, pues, una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, con una velocidad inicial de tanto, se mueve a lo largo del eje X, entonces, ¿dónde va a estar el transcurso de 3 horas? Vean que en los dos problemas fue muy importante hablar de las condiciones iniciales, es crucial. Las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son cruciales para poder solucionar el problema que tengamos. ¿Qué son las condiciones iniciales? Las condiciones de la aceleración, la velocidad y la posición en el tiempo inicial. Entonces, si a usted le están diciendo,
En el tiempo inicial ocurren las siguientes cosas. Que la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado. Y además que no cambia, que es constante. Además, le dicen que en este tiempo, la velocidad, o sea, que va a ser la velocidad inicial, porque estamos hablando del tiempo inicial, es de 2 metros por segundo. Y le dicen que la posición inicial es 4 metros. Entonces, teniendo estas condiciones iniciales, ya me puedo hacer la pregunta que sea, porque ya tengo las ecuaciones. Entonces, si tengo estas condiciones iniciales y es algún objeto moviéndose en una sola dimensión, entonces, ¿dónde estará el transcurso de un tiempo? Ah, listo. Entonces, ya sé que la velocidad en un tiempo cualquiera es igual a velocidad inicial, que en este caso sería 2, más aceleración por tiempo. Aceleración por tiempo. Supongamos que este T0 le dijeron que es igual a 0, listo. Tiempo inicial es 0. Velocidad. Y posición sería. Posición inicial, se la dieron, listo, 4. Más velocidad inicial, que es 2 por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esas serían las ecuaciones que describirían el movimiento de ese objeto. Entonces se preguntan cuál es su velocidad y cuál es su posición al transcurso de, no sé, de 2 segundos. Entonces lo único que hay que hacer es evaluar aquí en las ecuaciones los 2 segundos. Entonces la velocidad a los 2 segundos va a ser igual a ¿qué? 2, ojo que este 2 era una velocidad inicial, entonces vamos a ponerle de unidades, más 3, que era una aceleración, por el tiempo, que el tiempo que me están diciendo que evalúe es 2 segundos. Vean que ese segundos se me va a cancelar con este otro segundos. Me va a quedar metros sobre segundo, entonces bien, estoy hablando de una velocidad en una dimensión, por eso no estoy poniendo el vector. Y ya eso simplemente me queda 2 más 3, 5 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad de un objeto con esas ecuaciones a los 2 segundos. Y la posición, pues, la posición a los 2 segundos va a ser igual a 4 metros, porque estoy hablando de una posición inicial, ¿cierto? Eso fue lo que nos dijeron al comienzo, posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, que nos están diciendo que son 2 segundos, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 2 segundos al cuadrado. Entonces vean que las dimensiones están correctas. Segundos se me va con segundos y me quedan metros. Y segundos que está al cuadrado se me va a ir con segundos al cuadrado y me quedo también en metros. Y ya la ecuación queda pues muy fácil de solucionar. La suma solamente sería 4 metros más 2 por 2 da 4 metros más un medio de 3 por 4, porque está 2 al cuadrado, 4. Pero ese 4 dividido 2 da 2. Entonces 2 por 3 da 6. Y toda esa cantidad está en metros. Entonces esto haría 10, 14. 14 metros. O sea, un objeto que se mueve en una línea recta, pongamos que ese es el objeto, cuya posición inicial son 4 metros. Tiene una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Y tiene una aceleración constante de 3 metros por segundo cuadrado. Este objeto, ojo que todo esto es cuando t es igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre luego? Cuando digamos que está por acá, ya t vale 2 segundos. Ah, listo, entonces ya acabamos de averiguar que en este punto
mi objeto acá va a tener una posición de 14 metros. Pilas, no es que haya recorrido 14 metros a partir de aquí, no. A partir de aquí recorrió 10 metros para llegar aquí a 14 metros. Y tiene una velocidad a los 2 segundos de 5 metros por segundo. Está acelerando, claro, tiene que aumentar en este caso porque la aceleración es positiva. ¿Y cuánto vale la aceleración? Lo mismo porque le dijeron que era constante. 3 metros por segundo cuadrado. Todo esto fue hecho en un sistema de referencia en el cual aquí está el 0, por ejemplo, y desde aquí hasta acá son 4 metros. Entonces, desde aquí hasta acá van a ser 14 metros. ¿Sí? Si le preguntan por el desplazamiento entre esos tiempos, va a ser la resta. ¿Sí? Sería 14 menos 4 igual 10. O sea, esto aquí tiene un desplazamiento de 10 metros. Muy bien. Ahora, un caso de movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, pues sería un caso en el que la aceleración no, la aceleración valga exactamente 0, pero se soluciona de la misma manera. Bien. Ahora, hablemos de uno de los casos más importantes. El caso de lanzamiento de proyectiles, caída libre y esas cosas. Resulta que también hay un abuso del lenguaje porque todo lo que esté solo bajo efecto gravitacional se llama caída libre. Entonces yo este marcador lo lanzo de aquí a acá o lo suelto, lo que sea. Una vez lo suelto o una vez lo lanzo, a partir de ese momento ya es caída libre. Ya si hizo una trayectoria parabólica, una recta, lo que sea, ya es diferente. Eso depende de qué, de las condiciones iniciales. Entonces aquí las condiciones iniciales, ¿cuáles eran? A partir del reposo, o sea, está quieto, se suelta, y de la velocidad inicial es 0. Cuando lo solté, ya empezó a caer por puro efecto gravitacional, la Tierra lo atrae gravitacionalmente, entonces ahí caía libre. Lo lancé para arriba, listo, entonces la velocidad inicial ya es diferente de 0, tiene una velocidad inicial porque lo lancé hacia arriba, pero una vez lo lanzo, ya solamente es caída libre, ¿sí? Ya lo que cambiaron fueron las condiciones iniciales, pero a pesar de que lo haya lanzado hacia arriba, sigue siendo caída libre. ¿Cómo se diferencia? Porque le dijeron que aquí estaba en reposo y aquí fue lanzado, pero a partir de ese momento es puro efecto gravitacional. O si la velocidad inicial ya tiene componentes en X y en Y, también escribe un movimiento parabólico. Pero una vez se suelta de la mano, una vez se suelta, ya a partir de ese momento es pura caída libre. Entonces, estos son casos de caída libre. Hagámoslo por acá. Caída libre. Entonces, ¿qué es caída libre? Caída libre es algo que solo está bajo efectos gravitacionales. Efectos gravitacionales. No hay ninguna otra fuerza que le esté haciendo nada a ese objeto. Si hay, por ejemplo, un helicóptero que está subiendo, ahí ya sí hay unas fuerzas que hacen que no solo sea la fuerza gravitacional la que actúa sobre él, tanto que es capaz de subir, pues, y contrarrestar esa fuerza gravitacional. Si algo está siendo jalado constantemente o empujado constantemente, ahí eso no es caída libre. Pero si algo solo es afectado por la gravedad, es caída libre. ¿Listo? Es caída libre. Entonces, solo efectos gravitacionales. Es decir, que si caída libre solo es efectos gravitacionales, es porque supongamos que está la Tierra, y hay un objeto. Entonces,
hay una cosa pues que descubrió, bueno, que desarrolló Newton en su teoría gravitacional, que se llama fuerza de atracción gravitacional. Y eso explica cómo es la fuerza de atracción entre dos cuerpos con masa. Entonces, la Tierra tiene una masa, que es la masa de la Tierra, y este objeto tiene una masa. Entonces, este objeto siente una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y esa fuerza de atracción gravitacional tiene asociada una aceleración, la cual va a ser la gravedad. Y el signo va a depender del sistema de referencia que tomemos. ¿Listo? Normalmente se toma negativo. Pero ya, es eso. Entonces, si estamos en un caso en el que la curvatura de la Tierra no nos importa, si estamos hablando, por ejemplo, aquí en un cuarto normal, en el que yo solamente estoy viendo cómo cae un objeto, pues puedo hacer una aproximación y decir que no me importa la Tierra, no me importa la curva, lo único que me importa es que me atrae, en este caso, a las llaves y me las hace caer. ¿Sí? Entonces, tomo aquí un sistema de referencia, por ejemplo, así. Y si estas son mis llaves, ¿sí? Supongamos que esas son las llaves, ellas solamente van a sentir, sí, ojo, también pues me falta decir que este es mi eje Y, este es mi eje X, por ejemplo. Ellas solamente van a sentir la atracción gravitacional y por ende tiene una aceleración asociada, que es la gravedad. ¿Sí? Entonces vean que en este sistema coordenado, la gravedad es un vector que solamente tiene componentes en J. No está torcido, no está horizontal, solamente está totalmente vertical. Entonces yo podría decir aquí tranquilamente que mi gravedad es la magnitud que tiene ese vector por el vector unitario que lo acompaña, pero el vector unitario debe ser menos j, porque va en el sentido contrario al que pusimos aquí para y, es menos j. Entonces, pilas que esté menos es netamente vectorial, sale porque tomamos nuestro sistema de referencia positivo hacia arriba, ya es positivo. Y el vector de gravedad está señalando hacia abajo, entonces ahí sería negativo. Normalmente la gravedad la aproximamos a que sea 10 metros por segundo cuadrado. En algunos lugares es 9.8, aquí en Medellín es 9.77, etcétera. Eso va cambiando. Después hablaremos bien de eso. Entonces, claro, como la aceleración solamente tiene componente en J, y en este caso de caída libre, es imposible que en algo de caída libre la aceleración tenga una componente en X. Entonces yo puedo decir, caída libre es siempre que yo tenga esta situación, que la aceleración sea 0 en X menos G en Y. Ahí ya eso es caída libre. Ya según eso salen las ecuaciones en X y en Y, porque ya estoy hablando de dos dimensiones, y pues describo mi movimiento. Y según las condiciones iniciales va a ser la trayectoria. Entonces, supongamos el caso en el que se suelta algo del reposo. Entonces, por ejemplo, como ya boté el marcador, entonces voy a hacerle con las llaves. Es algo que parte del reposo y que solamente se suelta. Entonces, ese caso es como el caso más, es un caso muy particular. Entonces, pongámosle 1. Se suelta el reposo. Reposo. ¿Qué es que algo se suelte el reposo? Pues que en el tiempo inicial, que vamos a llamarlo 0, t0 igual a 0, la velocidad inicial ahí es 0. Yo no lo lancé, sino que lo solté. Entonces, cuando algo se suelta es porque su velocidad inicial es 0. Entonces,
Tengo mi sistema de referencia. Tengo mi objeto, que en este caso son las llaves. Y en ese tiempo, que vamos a hacer que es 0, vamos a empezar a medir desde 0, voy a decir que la velocidad, ojo, esto es en Y, ¿cierto? La velocidad solamente está en Y, estamos hablando en Y. Entonces, si la velocidad inicial, discúlpenme, yo pongo aquí. La velocidad inicial en Y es 0. También en X. Sí, yo no lo lancé para un lado ni nada, solo lo solté. Entonces, la velocidad inicial en 0, perdón, la velocidad inicial tanto en X como en Y es 0. O sea que yo tengo un vector de velocidad inicial igual a 0,0. Yo también podría decir que mi velocidad inicial en X es 0. Y que la posición inicial, digamos que en Y es h, lo solté desde una altura h, y en X, pues lo pude haber soltado donde sea. Dámelo en, no sé, X0. Bien. Entonces, esas son las condiciones iniciales de mi problema. Tengo la altura inicial, la velocidad inicial, el tiempo inicial dijimos que es 0, y pilas, me falta solamente agregar una cosa aquí, que la aceleración, pongámosla por componentes, como estamos haciendo aquí, la aceleración en X es, perdón, la aceleración en Y es menos G, porque solamente estamos hablando de caída libre, no hay ninguna otra fuerza, y la aceleración en X va a ser 0. Entonces vea que si vemos esto por componentes, esto sería todo mi movimiento en X y ese sería todo mi movimiento en Y. Bueno, agreguémosle por aquí que el tiempo inicial es 0. Entonces yo puedo separar mis dos movimientos por componentes. Ahora, analicemos antes de calcular. Vean las ecuaciones en X cómo van a quedar. La aceleración vale 0. La velocidad inicial ya vale 0. La posición es X0. Aquí ya no hay nada más que hacer. Porque como tenemos aceleración igual a 0, estamos en un caso de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la posición en X irá a cambiar. No, porque esto no se me fue para los lados. O sea, si eso se me va para un lado es porque llegó algún fantasma y le pegó, no sé, pero eso no está ocurriendo. En Y, si hay más dinámica, porque hay aceleración, entonces la velocidad sí va a cambiar. Comenzó siendo 0, pero como hay aceleración, su magnitud va a ir aumentando. ¿Sí? La posición en Y cambia, claro, comenzó a una altura h, pero vea dónde terminó después. Terminó aquí en mi mano. Entonces la posición cambió en Y definitivamente. Es la que interesa más el movimiento en Y. Entonces, salgámonos de una vez del movimiento en X. Entonces en X tenemos que la aceleración es 0. La velocidad en X en el tiempo. Pues las ecuaciones me dicen que son iguales a la velocidad inicial más la aceleración que tenga por el tiempo. Pero ya sé que esta aceleración vale 0. Y ya sé que inclusive esta velocidad inicial vale 0, por lo que me dijeron en las condiciones iniciales. Entonces aquí no hay mucho que sacar, pues siempre va a ser 0 la velocidad en X, en este caso. Y la posición en el tiempo va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la aceleración en X sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración vale 0, la velocidad inicial vale 0 y la posición inicial pues vale lo que nos hayan dicho que vale. Entonces tenemos también que la posición en el tiempo siempre va a ser la misma. Ojo, en X, X0. Entonces ya aquí tenemos todo solucionado para X. O sea que en X, ¿qué está cambiando? Nada, nada. Solamente estamos hablando, nos interesa el movimiento en Y. Bien. ¿Y cómo queda esto en Y? Aquí sí nos interesa mucho qué ocurre. Pues pongámoslo en Y.
En Y, ¿qué va a ser? Ah, listo, la aceleración en Y es igual a menos la gravedad. Ah, ya. El mero hecho de tener esa aceleración en Y igual a menos el valor de la aceleración gravitacional, ya. Eso nos saca toda una cantidad de cosas. Porque vean que ya la velocidad en Y, en el tiempo, ¿a qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? A la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Pero la velocidad inicial en Y vale 0 y la aceleración inicial en Y vale menos G. Entonces ya sí tengo una ecuación para la velocidad en Y. La velocidad en Y en el tiempo va a ser igual a ¿qué? Esta cantidad se me fue y me quedó solamente menos G por el tiempo. Una ecuación lineal dependiente del tiempo. Y hablemos de la posición. Va a ser posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la aceleración en Y sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Pero esta aceleración es menos la gravedad y esta velocidad inicial es 0. Nos dijeron aquí que era 0, algo que se soltó desde el reposo. Y Y0, la posición inicial, vale h. Entonces ya tenemos la ecuación también de la posición. Pues Y en el tiempo va a ser igual a h, esta cantidad se pierde y esto es menos g medios por el tiempo al cuadrado. Ya tengo ecuaciones también para este caso de caída libre, algo que le suelta desde el, algo que le suelta, o sea que comienza en el reposo. Entonces vea la diferencia de que haya aceleración y que no haya aceleración. Que haya aceleración, vea todo lo que saca en la velocidad y en la posición. Y si no hay aceleración, no cambia nada aquí, y por ende, pues aquí tampoco va a cambiar mucho. Sí, aquí no cambia nada porque pues siempre va a ser igual a la velocidad inicial. Y como en este caso esa velocidad inicial era exactamente igual a cero, entonces no va a haber ningún cambio. Significa que pues no hay nada. En cambio aquí cambia todo. Ya con esas ecuaciones puedo preguntarme por lo que sea. Ah, ¿cuánto se demoran esas llaves en caer? O sea, ¿cuál es el tiempo final? Puedo preguntarme cuál es la velocidad final, qué tan rápido llegó al punto cero. ¿Y qué más me puedo preguntar aquí? Pues principalmente esas dos cosas. Se pueden solucionar muy fácil. ¿Por qué? Porque para yo preguntarme por el tiempo final, lo único que tengo que tomar es, pongámoslo aquí, tiempo final. Pues para el tiempo final, vamos a llamarlo T sub F. ¿Qué sé yo de aquí? ¿Qué certeza tengo? Que en el tiempo final, mi objeto viene bajando, bajando, y cuando llega aquí y se choca con mis manos, el suelo, lo que sea que haya aquí, ya la posición en Y vale 0. O sea, inicialmente valía H, pero aquí ya vale 0. Entonces ya sé que en este punto el Y final vale 0. Yo sé que la aceleración sigue siendo la misma, menos G, Y. Yo sé que la velocidad inicial fue la misma, pero lo que sí sé es que la posición final es 0. Entonces utilicemos eso, esa certeza. Yo sé que aquí Y final es igual a 0. Pero ¿qué es Y final? Y final es justamente nuestra posición evaluada en el tiempo final que todavía no conocemos. Y eso es lo que vamos a igualar a 0. Entonces evaluemos nuestra posición. Pero la estamos evaluando en un tiempo final, entonces ese es el tiempo final. Y eso es igual a 0. Entonces si aquí despejamos este tiempo, obtenemos el tiempo final. ¿Cómo hacemos? Toda esta cantidad pasa al otro lado a sumar. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, la g pasa a dividir y el 2 sale como una raíz, entonces me queda que el tiempo final es igual a, paso a sumar, el 2 subió a multiplicar a la h, la g bajó a dividir y luego a todo eso le saqué raíz. Uy, obtuvimos un resultado tal como empezamos la clase, con análisis dimensional. O sea, cuando empezamos la clase, del todo con análisis dimensional, estábamos suponiendo el caso de caída libre. Si ustedes se vuelven a ver el video del comienzo, va a ser eso. Era un marcador que se soltaba desde un punto, se soltaba
y queríamos ver qué ocurría con el tiempo. Llegamos al mismo resultado, pero ya encontramos las constantes que nos dan la proporcionalidad. El tiempo es proporcional a la raíz de esa altura. También inversamente proporcional a la raíz de la gravedad. Y este es una constante que nos apareció ahí. Bien. Teniendo ese tiempo final, ya puedo evaluar cuánto vale la velocidad en ese punto, porque ya tengo una ecuación para la velocidad en el tiempo. Entonces, ¿qué va a ser la velocidad final? La velocidad final va a ser la velocidad evaluada en el tiempo final. Pero estoy hablando en Y, ¿sí? En el eje Y, ya sabemos que en X no cambia nada. ¿Cómo es la velocidad en Y en el tiempo? Es menos la gravedad por el tiempo, pero evaluado en el final, porque nos interesa el final. Solamente a reemplazar esa cantidad que acabamos de leer aquí. O sea, que es menos G, menos la gravedad, por ese tiempo, que sería la raíz de 2H sobre G. Podemos hacer un truquito matemático aquí, que es este G que está fuera de la raíz, podemos meterlo dentro de la raíz, pero del cuadrado. Entonces me quedaría raíz de 2 por G por H. Porque cuando la gravedad entra al cuadrado, ese cuadrado se va a cancelar con la de abajo y me va a quedar solamente arriba. O sea, aquí está la velocidad final con la que llega en Y. Ojo, esto no es una fórmula. Eso es un caso particular, según las condiciones iniciales que me dieron. Esto fue para estas condiciones iniciales. Estas de aquí. Con estas condiciones iniciales, obtuvimos el resto. Con esas condiciones iniciales. Y todo esto fue caída libre gracias a que la aceleración es 0 en X menos G en Y. Si usted se puede analizar el caso de movimiento parabólico, le va a quedar muy parecido a todo lo que acabamos de hacer acá. Todo lo que acabamos de hacer acá. Sino que ya en este caso, la velocidad inicial en X ya no va a ser 0, porque queremos que sea parabólico. Entonces tenemos que darle una componente horizontal para que ya haya un movimiento parabólico. Pero la aceleración va a seguir teniendo esta forma. Desde que usted tenga aceleración de esta forma, ya es caída libre. Ok. Voy a dejar hasta aquí este video por el momento. Voy a hacer un segundo video terminando con los casos específicos, movimiento curvilíneo, y así terminaríamos el resumen de cinemática. Entonces la que estoy haciendo un resumen va a ser como de, no sé, en total sumando el video, me imagino que van a ser como 3 horas y media de toda la cinemática que se vio en la primera parte de este. Listo. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver si me graba, ojalá me grabe. Chao.